Bueno, muy bien, tarde del martes. Aquí continuamos con nuestros streaming o abordajes por Zoom, en este caso con Camilo Tiscornia, director de CIT Asesores Económicos y amigo de la casa, columnista de nuestra nave insignia comunicacional de 21 temporadas ya al aire, Construcción Plural. Camilo, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, gracias por estar allí. Bueno, vamos a empezar a favor del gobierno, vamos a empezar con en teoría, las buenas, digamos. Inflación el mes en curso de mayo, ya casi Mal. cerrando. En principio desde CIT, la consultora que dirigí junto con los hermanos Castiglioni, María y Ricardo, estaría un poquito abajo del 2. No sé si ya número cerrado, todavía no, ¿no? No, no, todavía no. Pero va a estar ahí, yo diría, va a estar en torno a 2. Creo que en nuestro caso va a estar un poco abajo del 2%. Mm, Eh, la dinámica que relevamos creo que está bastante conocida, creo que hay mucha difusión de esto hoy en día. ujú, Hubo una influencia bastante importante a mitad de mes de esto que se llama el hot sale, en donde hubo ofertas muy importantes y hubo ujú, bajas de precios allí directamente. Y ya en muchos rubros, es decir, no es que está restringido esto de golpe, no sé, a productos electrónicos o ropa, incluso en supermercados hay bajas, con lo cual eso hace que tengas una baja bastante importante de precios, ¿entendés? Que no quede restringido a algunas categorías. Y mm, después obviamente tenés algún tipo de suba a partir de la tercera semana y ahora en la cuarta, que es la que estamos transcurriendo. Después también tuviste algunos movimientos a la baja de vuelta en verduras, por ejemplo, que es algo ujú. estacional, que esto puede también pasar. No sé ahora con las lluvias estas, vamos a ver si esto a veces se puede llegar a Sí, revertir. sí. Por el momento, te diría, han seguido bajando. Así que todo eso ha jugado a favor de que la inflación esté contenida, porque recordemos que en abril fue 2,8 el dato que informó el INDEC. Nosotros habíamos anticipado 2,7 con nuestro relevamiento, así que habíamos Ujú. estado bastante cerca, y ahora estaríamos yendo en principio al entorno de 2, te diría. O sea que sería un dato bueno para el Mm. gobierno. Recordemos que desde CIT Asesores Económicos miden GBA, ¿no? Perdón, sí, Más que región nada, yo GBA, la sí, asociaría a GBA. Lo sí, sí. asociaría más a GBA, pero Ujú, en los hechos, salvo meses muy particulares, es como que hay bastante ujú, similitud y obviamente la sí. tendencia en general es bastante compartida. Pero sí, estrictamente es como más GBA que el total nacional, que es el que más se sigue cuando sale el dato del INDEC. Mm. Para la anécdota, porque me llama la atención un poco esto que me decís del hot sale. ¿Y cuánto aporta el hot sale? ¿0,1, 0,2? ¿Cuánto aportó a la baja, digamos? O sea, sin el hot sale que hubiéramos tenido un 2,1, 2,2, digamos. Sí, pero a ver, qué sé yo, por ejemplo, es difícil ahí distinguir, se podrían hacer los Sí, cálculos, sí, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, en alimentos, en la semana del hot sale, una baja del 2%, en nuestro caso, es muchísimo eso, ¿entendés? Pero el hot sale ofrecía alimentos. En los supermercados, sí, sí, tenés cosas que se asocian al hot sale, son promociones que por ahí ya vienen de antes, pero que en mayo te diría que hay varias promociones que se han extendido bastante más de lo habitual y se Ujú, suman de golpe cosas que podés comprar, descuentos extras en el contexto del hot sale, que mm, abarcan también no solamente, ya te digo, a productos electrónicos, sino que también llegan a alimentos y bebidas. ujú. También tuviste la baja de las verduras, que no tiene nada que ver con el hot sale, Obviamente, pero obviamente. vos imaginate que en la segunda semana del mes una baja de alimentos, que es de los rubros más pesados, de casi el 2%, condiciona muchísimo la evolución del índice total. Bueno, y después como Ahora, mayo. pará, Sí, te sí, agrego algo dale, más. dale, dale. Yo creo que el hot sale, al igual que todas estas promociones que ya son recurrentes, ya están establecidas, ¿no? Y yo Ujú, creo que son el modo que tienen los comercios, las empresas, los productores, los comercios, de ir como ajustando sus precios a la sensación de la demanda, ¿entendés? Al momento de la demanda. sí, Entonces, sí, sí. yo creo que el hot sale es una excusa, ¿entendés? Ujú, Lo que me parece a mí que está viendo, si vamos con un poquitito más de pasado, yo creo que en el mes de marzo hubo aumentos muy fuertes, por eso también la inflación fue 3,8%, en aquel 3,7% en aquel momento. Creo que hubo mucho aumento que después, cuando la parte cambiaria no resultó tan grave como se esperaba, mm, para mí esto ha ido corrigiendo, porque la corrección se ve sobre todo a partir de mitad de abril, que es cuando se conoció que el tipo de cambio quedaba más o sí. menos acomodado. Entonces me parece que el hot sale es una excusa para esto. Supongo que julio, por vacaciones de invierno, es un mes que presiona en términos de estacionalidad, es un mes Y con siempre un poco mucha más. oferta. ¿Y cómo juega en ese sentido mayo y junio, digamos, la estacionalidad? Mayo y Más junio suelen ser meses muy tranquilos tranquilos. estacionalmente.
Sí. Bien, bien. Julio tenés el tema de las vacaciones de invierno, que es como diciembre, que el turismo Sí, siempre sí. te mete un poco más de ruido. Entonces ahí Mm. veremos qué pasa. Bueno, la inflación a priori bien, no es el gran activo electoral del gobierno, por eso está todo Sí. puesto para ahí. Ahora, en términos de consumo, en términos de actividad, leo por acá, me ayudo. La economía se contrajo 1,8% mensual en marzo y habría, esto es dato index, y habría caído, y acá me dirás vos, 0,8 o algo por el estilo, por ejemplo, ser una consultora colega de ustedes, Equilibra, en Ujú. abril. ¿Serían 2 meses efectivamente de caída de actividad? Mira, marzo era probable que cayera bastante. eh, Varias cosas se dieron. Creo que todo el lío financiero, acordémonos que marzo fue el momento más complicado con la especulación de qué Sí, sí, podía pasar con el fondo sí, y qué sé yo. el tema Y cambiario, sí. también mucha lluvia, que eso también complicó, y eso se vio en la parte de precios también. Y Ujú, te diría, complicó también el avance de la cosecha. Entonces, me parece que ese tipo de cosas, la lluvia también tiene un efecto fuerte en la construcción, que eso se vio cuando el INDEX sacó los datos de construcción, hubo una caída de 4% mensual en la construcción, ujú, y después hubo un 4% de caída en la industria, y el INDEC mismo cuenta que esto estuvo muy influido también por las inundaciones en Bahía Blanca. En Bahía ujú. Blanca hay todo un polo petroquímico que estuvo parado a causa de las inundaciones, porque se les cortó el suministro de gas en medio de la crisis. Entonces, yo te diría, marzo fue un mes bastante particular y era esperable que cayera. Abril, datos parciales que hay, fue mejor que marzo. Sí, yo he visto que una consultora colega que tiene un anticipo de PBI dice que en abril cayó también. No sé, Bueno, veremos. hay más de Datos una, parciales que hay daban un más de poco una, mejor. creo que dice, ¿no? Que activa. Vos no, vos tenés la duda sobre si hay caída en abril. Sí, sí, habría que Mm, verlo. Porque hay mm, datos que han ido mejor, va a depender mucho también. Abril es un mes en donde pesa mucho la cosecha de soja, en particular, que otra vez, entre el lío económico, la especulación con el tipo de cambio, tal vez se demoró y después se aceleró mucho sobre la segunda parte del mes y mayo. Entonces, tal vez eso pueda generar que abril termine siendo flojo de vuelta, que tal vez mayo sea un poco mejor. Veremos. mm, No me animaría a decir que abril va a caer, pero bueno, veremos. mm. Ahí lo primero que se me ocurre decirte es, y no voy a caer en la guarangada una vez más del presidente Milei, digo, lo del gas de buzo entonces, porque digo, el PBI Bueno, el PBI ¿cuánto va a cerrar? 5, 6% arriba, que yo, pero ¿qué pasa si 2 meses seguidos, supongamos en este escenario, tenés decrecimiento? no te va a afectar mucho. A ver, yo creo que más allá de lo que haya pasado en marzo, abril, me parece que el estado general de los indicadores que uno va viendo en materia de actividad económica son razonablemente buenos y me parece que no estamos en un proceso en el cual la actividad económica vaya a seguir cayendo. Yo creo que hay motivos para pensar que marzo, sobre todo, veremos abril, han sido meses medio particulares por todo este tema financiero, por las lluvias, y que tal vez esto pueda después encarrilarse más para adelante. Entonces, no me parece que esté muy en juego esa expectativa de que este año pueda cerrar con un crecimiento del 5, del 6%. Entonces, ese número te diría que me parece que está bastante dado. Tiene mucho, acá uno puede jugar con el posicionamiento político, digamos, ¿no? Si yo me pusiera en modo gobierno, te diría, mirá, no se va a crecer al 5 o 6% en la Argentina si sacás la pandemia desde hace años. Es la tasa de crecimiento más alta de los últimos años, con lo cual es un éxito del gobierno. Si uno quisiera ver la Sí. lectura oficialista. Vos respecto al gas del buzo, digamos, si vos te vas al año pasado y tomás el pico de actividad, que fue en el mes de marzo aproximadamente, y ves cómo subió la actividad económica después, realmente subió como el gas del buzo que decía el presidente. O sea que si me pusiera del lado del presidente, te diría, tiene razón él. Mm, ¿Qué podrías bien. decirle del lado de enfrente? Bueno, pero venías del año 2024, 23, donde había habido una sequía, hubo una caída primero y vos estás recuperando lo que se perdió antes. O sea que siempre el análisis puede ser un poco tendencioso, depende de donde uno se quiera parar. Yo creo que la realidad es que era esperable que con el arranque de este gobierno hubiera una caída de la actividad económica, y creo que lo que no fue tan esperable es la velocidad a la que hubo una recuperación. Creo que todo el proceso que hubo desde el primer trimestre del año pasado, segundo, hasta febrero, que fue el último dato así positivo, la velocidad superó cualquier expectativa, me parece. Ahora, marzo y Desde el abril, segundo trimestre del año pasado, ¿decís? desde el segundo trimestre del año pasado, se Mm, tocó piso en algún momento por allí, sí. marzo, abril, depende del indicador que tomes. De ahí en adelante hubo un crecimiento espectacular hasta el mes de febrero. Marzo y abril son
una incertidumbre. Veremos. Yo tiendo a pensar que son cosas medio transitorias, que la actividad puede seguir, no sé si al mismo ritmo que venía de antes, porque obviamente que eso tenía mucha recuperación, pero me parece que el ritmo sigue siendo para el alza la actividad económica. Bueno, en activos, inflación y actividad, pongámoslo así, y en pasivos, o analizámelo, se marca siempre no consumo y tema salario real. Con la discusión del salario real, de los formalizados, los no formalizados, de que el INDEC no termina de medir bien y no reformula la fórmula, hay sinceramientos, yo, vos pagamos más por el transporte, por los servicios, por la luz, por lo que fuere, pero digo, y en encuestas que se hacen, aunque dudes un poco de ellas, que el 60-70% de la gente dice que vive peor que, o con este gobierno peor que con el anterior. ¿Qué pasa en materia de consumo y qué pasa en términos del bolsillo y de calidad de vida de la gente? Ese tipo de preguntas súper subjetiva, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, la gente está Bueno, peor a que ver, antes, la gente está números de mal. consumo hay, números sobre consumo hay, digamos. Bueno, por La eso, calidad de vida es vamos a más ver, subjetiva, número de consumo hay. vamos, vamos a ver, tratemos de ver los números. Mm. Eh, de vuelta, si vos ves la evolución del salario real, el salario real viene creciendo hace un montón de meses. O sea, la idea de que no le está ganando, que el salario real no está bien, Y pero a pero ver, a quiénes toca? ¿A los pará, formalizados, a los pará. privados? ¿Cuánto de la población es Pará. eso? Sí. En una perspectiva larga, la preocupación por el salario real tiene que venir por lo menos del 2017. O sea, No, la ni caída del hablar, salario real eso ninguna duda, ninguna duda, viene desde el ninguna 2017 y la duda, situación viene siendo un desastre hace años. Y ninguna lo que has duda. tenido en el último tiempo es una recuperación bastante fuerte. O sea que no, digamos, en esa perspectiva, hace años que viene mal el tema del poder adquisitivo del salario. En el último año y pico hay una recuperación. Entonces yo no comparto mucho el punto de que eso no sea un activo del gobierno. Si vos ves las mediciones de pobreza, bajó al 30 y pico por ciento después de haber habido un ajuste bastante fuerte. No parece que esté tan lejano Bueno, de lo que había antes eso cuando es por gobierno. inflación, no por haber bajado la inflación, digamos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Que No, no, es digo menos que una valioso cosa porque lleva a bajó la la otra, inflación? digo, no, no, Al digo que una revés, cosa lleva a la otra. justamente. Al revés, el haber bajado la inflación te permite reducir la pobreza, o Sí, en todo sí, caso haber sí. acomodado. Entonces, no lo vería tampoco como un dato negativo ese aspecto. No, Ves no, encuesta de no confianza, lo dije negativa, en términos negativos, no, no. digo, ves encuesta de confianza del consumidor para tratar de ver, yo digo, la sensación de que la gente está peor. Yo no me puedo guiar por lo que uno habla con la gente que tiene alrededor, ni la que vos ves tengas alrededor, no tiene que tener una evidencia un poco más amplia. Entonces, Obvio. tomo esa encuesta que está disponible y está en los niveles más altos prácticamente desde 2017. Eh, entonces yo digo, está bien, puedo hablar con gente que te dirá, sí, estoy peor que antes, estoy mejor, no sé, yo los números que puedo ver a nivel económico te dicen eso. Internamente habrá gente que está peor, habrá gente que está mejor. Algunos segmentos vos ves en las cuentas de confianza que por ahí el GBA es el sector que está peor en materia de confianza, Ujú, obviamente. En el interior está volando la confianza. En el interior está en un nivel prácticamente récord histórico. Entonces decís, ¿quién es el que está peor? ¿Quién es el que está mejor? Yo ujú. por eso digo, son sensaciones y muy parciales, me da la sensación. Cuando vos ves esta encuesta y te concentrás en GBA, y bueno, GBA, si vos querés, era todo el destino de todas las políticas de subsidio, de distorsiones macroeconómicas que creaba el gobierno anterior, que este gobierno se las sacó. Es evidente que ahí van a estar peor. Bueno, se habla Entonces, de, en- hay un sí, debate sobre el tipo de cambio, lo hemos hablado en off contigo. sí. Por ahí declaró Martín Tetaz, un poco creo que en tu línea, lo vas a explicar vos a alguien que nos escuche y que nos mira, de que ya no se puede hablar de atraso cambiario porque está liberado el mercado y demás. Ahora, lo de liberar el mercado lo cuestionan mucho, no digo, desde los números que han salido por estas horas, y me ayudo de nuevo, dólar futuro, intervino el central con 409 millones de dólares en abril y estiman que en mayo más que duplicó ese monto en ventas con este tema también del semiblanqueo, del que también cabe quizás si tenemos tiempo a hablar. Digo, el gobierno toma medidas, digo, en el mercado, querés llamarle por vía indirecta, pero toma medidas, digamos. No es que lo deja liberado y quizás, a ver, de nuevo, desde la Realpolitik, bienvenido y que controlen y que estabilicen. Ahora, desde la teoría de la libertad, 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 no se plantea en la realidad, digamos. Yo ahí distingo dos dimensiones. Ujú, Cuando hay muchas críticas al gobierno por ciertas políticas, yo distingo dos cosas. Están los que lo quieren criticar con esta última parte que decís vos, que es como decir,
Ah, bueno, pero vos te estás contradiciendo. Vos no sos liberal entonces, porque Ujú, vos estás sí. haciendo tal o cual cosa. A mí Bueno, lo que le dicen un Kachanowski, un me, Melconiano, por derecha, me lo corre por parece, derecha, digamos, sí. me parece una chiquilinada. Me parece absolutamente infantil. Me parece irrelevante absolutamente perder el tiempo en esa ¿Por qué discusión. te La parece discusión tiene infantil? que ver con el tipo de cambio está trazado, el gobierno interviene. Si es coherente o no con lo que el tipo decía antes, me importa poco y nada, honestamente. Bueno, pero la Lo que pregunta vos es tenés que esa, hacer es ¿interviene o no interviene? La pregunta es esa. bueno, ahí va. Intervenir. Todo lo que hace cualquier gobierno acá y en cualquier lugar del mundo tiene impacto sobre el tipo de cambio. Entonces, en mayor o menor medida, toda la política tiene impacto en el tipo de cambio cuando vos tenés un tipo de cambio flotante. Hay una diferencia esencial, pero es esencial la diferencia que había con el esquema anterior, en donde el Banco Central te fijaba día a día el tipo de cambio oficial. No es que solamente lo fijaba, sino que además te aseguraba que lo iba a mantener Sí, con un sí, determinado ritmo. sí, sí. Es una diferencia abismal esa respecto de ahora, porque vos me decís, el Banco Central intervino en futuros, ok, ¿y entonces qué? Si a vos te parece que el tipo de cambio no es el correcto, intervenga o no intervenga el Banco Central en el mercado de futuros, anda y compra dólares si crees que está atrasado. Ah, pero digo, a Entonces ver, digo, no es pero lo a ver, está mismo. futuro. Bueno, El cepo se levantó solo para personas que son los que menos demandan, los que más demandan son las empresas. Plantás un nuevo semiblanqueo para pará, consumo, espera, termino, consumo, actividad y también para que te vendan los dólares, para que no te compren, o sea, lo contrario, para mantener el tipo de cambio o que baje todavía. Digo, hay bien. cosas dando vuelta que son clarísimas para dónde querés llevar la pelota, digamos. Te escucho. Evidente, a ver, te vuelvo a decir, el gobierno está haciendo cosas que tienen impacto en el tipo de cambio, no tengo ninguna duda, Ah, bueno. pero es una diferencia abismal a fijar el tipo de cambio. Eso estamos de acuerdo. Es Ah, bueno, a ver, bien. vamos Entonces, vamos a pelearnos un poco. Yo no dije fijar. Yo te dije si está no, 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 jugando, no no. dije que fije, digamos. Pero digo, es una diferencia abismal fijar o controlar de modo directo el tipo de cambio Y que estoy de hacer acuerdo. otro tipo de políticas que influyen. ¿Por qué? Porque lógicamente el mercado, si no cree en eso, puede operar y le pone un precio distinto al tipo de cambio. O sea, habría un precio distinto en el mercado, que no lo podrías haber tenido antes porque el gobierno te estaba fijando, estaba el Banco Central comprando y vendiendo con las Eso está reservas, claro. con los Respecto al pesos. esquema anterior está Entonces, claro, pero vos lo bajás si ahora, tenés hasta el futuro, si no dejas que las empresas accedan libremente, etcétera, 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 digamos. para. Ahora, vamos al tema de las empresas. Las empresas tienen liberado supuestamente su flujo de ahora en más a partir de los ejercicios contables que tengan cierre en el año 25. O sea que de ahora en más, para una empresa que venga a invertir, el cepo está abierto. Eso no es que haya que esperar. Acá la discusión es por utilidades que supuestamente se generaron en años anteriores y que las empresas querrían mandar para el Ujú. exterior. Sí, por los stocks, Primero, digamos, sí, el stock, sí. no queda claro cuánto hay de eso. No queda muy claro. En Ujú. cualquier caso, lo cierto es que una empresa hoy puede mandar esas utilidades. Si no las manda es porque no quiere. Sí, ya sé, tiene A salida, ver, bueno, por pero eso, no por el porque ahí si no oficial. entramos en algo que, si no acá estamos en algo que a vos seguramente te va a gustar, porque entonces vos lo que estás queriendo es darle un seguro de cambio a las empresas. No, Si no. vos estás preocupado porque las empresas no pueden girar es porque vos le querés dar un seguro No, de cambio no estoy para que preocupado, las empresas estoy se vayan al dólar diagnosticando la oficial. realidad, no, no es que esté preocupado por las empresas, digo, No, leyendo la realidad. pero justamente, pero tu preocupación estaría reflejando que pobre las empresas, si hoy se tienen que llevar, que no se pueden llevar al tipo de cambio que ellas querrían. O sea que en última instancia es como si la preocupación fuera porque el gobierno no está dando un seguro de cambio. No, Hoy una digo que no hay empresa puede libertad agarrar sus total, nada utilidades. más. Que no hay Hoy libertad una total como empresa, se pregó, que no hay libertad total como se pregona, y que el cepo en realidad fue el anuncio, el levantamiento, cuando fue un inicio parcial y solo para personas, para individuos, no para empresas, que es lo que más tienen más flujo, digamos. para las personas se abrió por Sí, completo. Para sí. las empresas se abrió el flujo de dólares más. Y el tema es el stock de las empresas, y te vuelvo a decir, Ujú. por una empresa no es que no se puede llevar la plata. A ver si esto es muy importante entender. La empresa no se lleva la plata porque no quiere correr ciertos riesgos, pero no es que no se la puede llevar. No es que alguien que le dice no te la podés llevar. La empresa puede agarrar con las utilidades que tiene, comprar bonos, hacer lo que se llama contado con liquidación y la plata está afuera. Es decir, que no es que no lo puede hacer, no lo quiere hacer porque eso tiene costos. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, por eso no lo puede hacer el mercado oficial, ese es el tema, ¿no? Entonces, Sí que lo puede hacer, obvio. vos Ujú. le estás Claro. encareciendo, justamente, como no le querés dar salida por el mercado oficial para regalarle, si vos querés los dólares, le estás encareciendo la operación. Ahora,
está en las empresas el querer pagarlo o no. Y en los hechos hoy, con una brecha tan baja, el costo que pagan, porque el costo que paga una empresa por hacer contado con liquidación y llevarse, primero es que paga la brecha, porque el dólar es Ujú. más caro, Eh, antes de la operación y 90 días después. Ahora, hoy en día el costo es bastante bajo de eso, con lo cual, ujú. si una empresa no se quiere Podría llevar la recibir. plata, insisto, por más que existe el cepo formalmente, Ujú. no lo quiere hacer porque no quiere pagar el costo. Ok, Entonces, empieza a ser un ok. problema de las empresas. ¿Entendés lo que te digo? Y de Sí, alguna sí. forma te muestra que la salida del cepo podría no ser tan riesgosa en caso de que se produjera, creo yo, con el dólar hoy flotando de la forma en la que flota y con una brecha tan chica. Perdón, me quedé con, ¿cómo es eso lo riesgoso? Perdón. No, que no Claro, sería tan que creo yo riesgoso. que Sí. no sería tan riesgoso, No porque sería, hoy está en bien. día Ok, podrías tener ok. incluso, como relativamente es más barato que antes Sí, salir, sí, por más que esté trabado, y no salen, sí, sí. demuestra que tal vez no sería tan grave la salida del cepo de las empresas de la parte del stock, que es lo que está pendiente, por supuesto. Ese es el Bueno. gran tema, no hay ninguna duda que es el gran tema. Bueno, cortita hacia el pie, si me decís que soy un chicanero, me lo decís y tirás al lateral, yo te digo algunas cosas. A ver, Caputo, ¿desde qué Dólar lugar atrasado nos de... quedaba. ¿Cómo? Nos quedaba el dólar atrasado. Si el dólar No, está bueno, ya atrasado o lo no. dijiste, para vos no está atrasado porque está liberado a No, la fuerza del yo mercado. digo, Sí. yo tiendo a pensar, no quiere decir que no esté bajo. Yo creo que, Bueno, digamos, si uno, yo tuviera que pero pensar, bajo y atrasado es lo mismo, ¿qué es un sinónimo? ¿Qué no es diferencia hay? lo mismo. A ver, No ¿en es, qué no es lo sentido? mismo. ¿En qué sentido? No es lo mismo. No es lo mismo, porque atrasado justamente es cuando está controlado por el gobierno y hay un gobierno que está, como estaba antes, fijando el tipo de cambio, que, digamos, no está reflejando tal vez las condiciones de mercado. Hoy en día que el tipo de cambio flota, no será perfecto porque está cerrado el cepo, con la salvedad que yo te digo para las empresas, pero hoy el tipo de cambio podría aumentar un 30-40% sin ningún problema si el mercado considera que el dólar está atrasado, porque mucha gente se va a Brasil, porque lo que fuera, y sin Sí. embargo no pasa. O exportadores que dijeran, no, mira, acá el dólar va a subir a 2.000, entonces yo no liquido $1 en este momento. Y el tipo de cambio tendría que dispararse al techo de la banda. No ha pasado. Mm. Entonces, es distinto por más que el nivel sea parecido a lo que había hace un mes atrás, es distinta la circunstancia que hay ahora que la que había antes. De Para eso no hay mí, ninguna duda. De eso que es es, distinto el es, esquema, eso no hay ninguna y duda, de no lo puede cara a la rebatir lucha de nadie, si está digamos. atrasado o no, para mí es distinto. Bueno. Ahora, Eh, bajo probablemente, y eso complica. Sería, a mí, si vos me preguntás, ¿sería deseable que estuviera un poco más alto? Sí, en el sentido de que me gustaría, si vos querés, porque le podría dar más competitividad a las empresas. Ahora, hay mm. que ser realista. En la Argentina, si el tipo de cambio se empieza a ir arriba, atrás un poco viene la inflación. Entonces, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo haces para sostener ese nivel más alto sin que se te pase inflación? Porque si se te pasa inflación, estás igual que al punto de partida. Entonces, ¿Y la lo balanza veo comercial y la difícil, cuenta corriente, importaciones, exportaciones y demás, eso no te preocupa? parcialmente. ¿Por qué? Eh, Creo que no hay que caer en un mercantilismo de pensar que la Argentina tiene que tener superávit comercial necesariamente. ¿Por qué la Argentina no podría tener, como cualquier país Ya sé, sí, por mínimamente inversión me organizado del vas a mundo, decir, ya sé, sí. cierto flujo de capitales que te permita mantener, no te Bueno, digo un hoy no la déficit de tiene. cuenta Bueno, pero corriente hoy de no la tiene. 5? RII mediante lo que sea será muy verde todavía, pero no la tiene. O sea, por inversión no entra. Entonces, Sí. ahí, yo creo que ahí entramos en otro punto que hablabas vos de la Realpolitik. Mm, El gobierno tiene un horizonte que son las elecciones y ujú. evidentemente va a manejar las cosas de un modo hasta las elecciones y probablemente tenga pensado, según el resultado de las elecciones, avanzar más en alguna dirección. Ahora, no me parece que por eso sea algo censurable, me parece que muestra bastante pragmatismo para encarar la No, el situación. pragmatismo de Real Político, bienvenido. Nos va a quedar poquito de tiempo. Me pregunto, ¿qué el gobierno sale bien respaldado? No digo que por afán, una buena elección como la de Capital a nivel nacional. ¿Qué puede pasar desde octubre? Efectivamente, te pregunto, ¿tipo de cambio? ¿Más libre? No sé, el cepo, ¿qué crees que puede, qué escenarios? De hecho, en 6T seguramente preparan esto para clientes y demás. ¿Qué están avisorando como posibilidades? Me parece que yo creo que las estaciones son termina la cosecha en junio, julio, ver qué Ujú. pasa con el tipo de cambio. O sea, si realmente se puede mantener por acá o empieza a escalar, en un Evoluciones para momento arriba. en que también vamos a estar en la previa de las elecciones. Eso va a ser un momento para Eso mí que muy lo veríamos importante. recién casi en agosto, digamos, empieza a jugar eso ya en agosto, Y digamos, julio, perfecto. agosto. A partir de julio, Ok, agosto por ahí, es ok, un momento para ver qué pasa. bien. Después, la previa de las elecciones va a ir viendo las encuestas. Septiembre tenemos elecciones en provincia de Buenos Aires. Sí, sí, Hay que desbordar. ver cómo
Mm, cómo sale el kirchnerismo ahí. El ujú, gran fantasma para los inversores es el kirchnerismo. Eso se ujú, puede llegar a tomar el resultado de ahí como algo de cara a lo que pueda pasar en octubre. Y en ujú, octubre lo que siga después va a depender de cómo salga el gobierno. Yo creo que en cualquier caso, me parece que incluso en un escenario conservador para el gobierno, mm. lo más relevante es que creo que el kirchnerismo pierde el control del Senado. De manejar más de 30 y pico senadores, el kirchnerismo quedaría, creo, probablemente con 20 y pico. Entonces yo creo que eso va a ser un cambio muy importante. Después de ahí en más, cuánto más pueda conseguir el gobierno de fortaleza, cómo quede parado, qué se especule para el 2027, en función de eso probablemente sean muchas cosas, pero son las que supongo que el gobierno tiene para pensar que después de las elecciones pueda haber un ingreso de capitales, razonable para un país como la Argentina y que eso no te requiera tener un superávit de cuenta corriente. Es más, que pudieras tener déficit de cuenta corriente chico y acotado con un razonable ingreso de capitales. Yo supongo que ese es el escenario que el gobierno Y no, maneja. no es problemático para un país como el nuestro tener déficit de cuenta corriente, o sea, tener más importaciones que exportaciones, por decirlo así, básicamente, más allá después de pagos. No. ¿Por No, qué? O sea, no, te pregunto, no sé. no. ¿No? No, para nada. Yo no creo que haya Uno cuando acción piensa en una economía mercantilista. en actividad, en desarrollo, piensa en no solo exportar materia prima, sino con valor agregado y no importar como loco, digamos. Eso, por ejemplo, por lo menos lo que Pero, han pero, explicado pero mucho. date, Pero vos pensá esto, si hay un país que exporta neto, que tiene un superávit, hay alguien que tiene un déficit. Entonces, Claro. pensar que todos los países tengan que apuntar a tener superávit es ridículo, porque para que alguien tenga superávit tiene que tener un déficit. Que la Argentina tenga un déficit de cuenta corriente acotado no me preocupa en lo más mínimo. Y me preocupa poco, al menos por ahora, cuando uno va a la otra dimensión que típica, que es el tema del mercado laboral. Porque si vos me decís, no, ¿sabés qué? Estamos con un déficit de cuenta corriente brutal, como pasaba a fin de los 90 y tenés un desempleo del 15, 17%, lógicamente tu economía va a requerir un tipo de cambio mucho más alto en algún momento, que fue lo que pasó en el arranque del siglo. Ahora, hoy en día la tasa de desempleo está en torno al 6, 6 y pico por ciento. Por ahora no hay ningún tipo de explosión, con lo cual no parece que la Argentina Ahora, el requiera. otro día Hernán Neira, un colega tuyo, me decía que la suba del desempleo matando al mercado externo, lo decía él, y consumiendo el interno, la veremos en un tiempo, no es de un día para el otro. Vos, obviamente, no vas a coincidir con esta lectura. No, coincido. Yo coincido que ese es el gran riesgo. Ese es el gran riesgo, no lo vas a ver de un día al otro, tendrás que ir viéndolo poco a poco, pero yo creo que el gran riesgo, para mí es un riesgo como medio estructural, en el sentido de que, pensando globalmente, no pueden ser las mismas las empresas y los sectores que le vaya bien con esta política económica que en lo que había con el gobierno anterior. Entonces, el empleo y mucho de lo que había con el gobierno anterior, que era absolutamente insostenible, lógicamente tiene que cambiar y tiene que dar una mutación en cuanto a empresas y sectores ganadores. Y eso va a implicar un movimiento de creación y destrucción de puestos de trabajo. Eso es un riesgo, eso es una cosa complicada, pero que yo creo que es inevitable. El gobierno tiene que estar para ayudar y favorecer el proceso de reasignación de recursos, no para trabarlo. Entonces, un título que el gran riesgo es tener un mayor desempleo, pero inevitable. No dije que sea inevitable el desempleo. Lo que digo que es inevitable es la No, reasignación de recursos. La reasignación de recursos es inevitable y es un riesgo que en esas circunstancias, en ese movimiento de recursos de unos sectores a otros, pueda haber situaciones de desempleo. Es un riesgo. No digo que se vaya a materializar, pero es un riesgo, definitivamente, que hay que atender para mí con desregulación, con mejora de eficiencia, con reforma laboral y en todo caso tratar de liberar el mercado cambiario para que en todo caso, si realmente la situación requiere un tipo de cambio más alto, que se exprese en el mercado. bueno, Totalmente de acuerdo con eso. bueno, por último, y me quedaré más temas para hablar que hará para la próxima. Melconian, no importa el nombre, pongo solo un ejemplo de economista conocido, le bajó el pulgar al plan para usar los dólares colchón. Mi canuto sigue siendo mi canuto. Hay mucho escepticismo sobre esto, sobre la seguridad jurídica, sobre de hecho volver como una especie, no sé cómo lo vas a definir vos, pues lo vas a definir vos, de semi-blanqueo otra vez, un semi-blanqueo permanente. Acabamos de venir de un blanqueo sumamente exitoso, de la necesidad de con estos dólares mejorar consumo, economía, de evitar que el Banco Central, de que entren y que el Banco Central compre menos lo que no está comprando y había acordado con el FMI, saldrá con un waiver. ¿Qué lectura tenés de esto? Mira, a mí no me parece una medida del todo relevante, honestamente. No ¿No te sé qué parece impacto va a relevante? tener, no sé qué impacto va a Con tener eso me querés decir que va a tener un macroeconómicamente. impacto bajo. Pienso que el impacto puede ser acotado, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, veremos. Entiendo el destinatario de la política del gobierno, o sea, en algún punto, cierto objetivo de la política lo comparto, en el sentido de que
Imagino que hay gente que pueda tener montos de ahorro chicos que no hubiera entrado al blanqueo anterior, porque gente por ahí no muy sofisticada, que le parezca muy complicado tener que depositar la cuenta en un banco. No sé, me imagino que puede haber gente en esas condiciones que haya comprado dólares en el mercado negro y coincido con el gobierno en que perseguir a esa persona alocadamente que tenga un ahorro, no sé, de 5.000, 10.000, 15.000 dólares me parece que es un disparate. Entonces, facilitar la vida de esa gente y que esa gente pueda utilizar sus ahorros no me parece mal. Ahora, si eso es la puerta de entrada para que aparezcan otros evasores de otro Ajá. calibre, obviamente que no estoy de acuerdo y lo difícil será cómo en todo caso filtrar. Ahora bien, si vos con el tema de estos regímenes de información aparece uno que todos los meses quiere blanquear, no sé, 40.000 dólares, que es lo que vos podés como pasar Mm, por abajo del radar, ujú. bueno, en algún momento te van a ir a buscar, pero no es el caso de una persona que tenga, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 dólares. Evidentemente, supongo yo que si una persona no le informa la operación, pero todos los meses mete 40.000 dólares en el banco y bueno, en algún momento lo investigará. No sé, falta ver regulación, falta ver las leyes. Veremos cómo regulan mejor ese asunto, sin ninguna duda. Bien. Pero Bueno, lo bueno, que no sé qué impacto puede tener macroeconómico. Me no, a cuesta priori se medirlo, no dice sé si va a que ser muy menor, ¿no? A priori significativo. en principio se dice que menor. Lo que pasa es que entonces, ¿para qué tanta fastuosidad? Pero bueno, qué sé yo, hablar de como un cambio de régimen y demás, ¿no? O de más el tema de la dolarización endógena, bla, bla, bla. En otro punto, a ver, otra cosa que sí me parece muy bueno es reducir la carga burocrática de gente que tiene que estar informando transacciones Sí, de montos ridículos. Me parece muy razonable. O sea, que un administrador de consorcio tenga que estar perdiendo su tiempo en cargar en la FIP lo que paga la gente de sus consorcios con montos ridículos, me parece una ridiculez. O sea, hablando con un administrador, justamente me decía el otro día, mirá, esto lo que te llevaba es que vos tenés que contratar una persona, porque yo no tengo tiempo, tengo que contratar una persona que cumpla con ese régimen informativo. O sea que ese costo de esa persona va para todas las personas que viven en ese consorcio. Es un disparate. O que vayas a un supermercado y una compra de más de, no sé, 120.000 pesos te la tienen que cortar porque se tiene que informar a la FIP. Es un disparate. Entonces, bien, ese tipo de cosas, de ese lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. El efecto después en movilizar dólares, ahorros, qué sé yo, me es más esquivo, honestamente. bien. Camilo, gracias como siempre. Un abrazo grande y muchísimas gracias, ¿eh? Chao, un abrazo, nos vemos. Bye, bye, gracias. Camilo Tijorna aquí en nuestro primer abordaje de este martes. En un ratito nos encontramos con Javier Correa, director de AGOC. Cumplimos con la parte económica, estaremos un ratito con la parte política. Bye, bye, amigos.